We're on this revolution, only peace and situation. Qatar a wonderful nation, hey like wine creation. We're on this revolution, only peace and situation. Empezamos la emisión de Ojo con los Medios de hoy con música árabe de Qatar, más precisamente. ¿Qué pasó con Qatar? Vamos a abrir hoy el programa con ese tema, porque fue expulsada por presiones de Saudi Arabia y hace unas pocas semanas estuvo por allí de visita el presidente Donald Trump. Sí, ahí hay una pugna geopolítica que ya vamos a estar comentando. Sí, justamente. Qatar es uno de los miembros que conforman el Consejo de Cooperación, en el cual está Arabia Saudí, está Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, que se creó en el 81 para contrarrestar lo que ellos consideraban una amenaza, que era la conformación de la República Islámica de Irán. A raíz de ciertos cambios geopolíticos, con la llegada de Trump al poder, Arabia Saudí intenta volver a tomar cierta preponderancia en la política de Medio Oriente, luego de que hace 2 años Barack Obama hiciera junto al G5+1 el acuerdo nuclear con Irán. Arabia Saudí, que es el enemigo geopolítico de Irán en la región, e Israel estaban muy molestos con Barack Obama porque había llegado a un acuerdo con Irán. Sí, de hecho Arabia Saudí enfrió prácticamente todas sus relaciones con Estados Unidos en los últimos 2 años, hasta la llegada de Donald Trump, que da una señal política en su gira de 9 días por Medio Oriente, al ser Arabia Saudí el primer país que visita. Vamos a ver un primer reporte de Hispan TV, per favore. Arabia Saudí y sus aliados rompen relaciones diplomáticas con Qatar, causando una nueva crisis en el Golfo Pérsico. Junto a Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto ordenaron la retirada de las misiones diplomáticas cataríes y cerraron sus fronteras terrestres y marítimas. Además, Qatar es expulsado de la coalición militar árabe que ha lanzado una guerra contra Yemen. La crisis se produce poco después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Riad. Estos países acusan a Qatar de respaldar a Irán y financiar el terrorismo. Doha considera infundadas las alegaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar expresa su profundo pesar y sorpresa ante las decisiones del Reino de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein de cerrar sus fronteras y el espacio aéreo y de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Qatar, teniendo en cuenta que estas medidas no están justificadas y se basan en alegaciones y suposiciones falsas. El gobierno dimitido de Yemen, el gobierno provisional de Libia, las Maldivas y la isla Mauricio también se unieron a la guerra diplomática y cortaron sus relaciones con Qatar. Las aerolíneas de estos países dejaron de operar en Doha a partir de este martes y no permitirán que la aerolínea qatarí Qatar Airways sobrevuele su cielo. El cierre de la frontera terrestre entre territorio saudí y qatarí afecta principalmente porque es la vía principal de importación de alimentos de Qatar. Esta acción afecta en gran medida a la política interna de Qatar porque evidentemente lo está afectando económicamente. Estamos hablando que también esto levanta mucho polvo porque justamente en Qatar opera uno de los centros de operaciones militares más importantes de Estados Unidos. Ante la escalada de tensiones, Irán, Kuwait, Rusia, Turquía y Sudán pidieron la calma y llamaron a las partes a dialogar para resolver las diferencias. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que los vecinos son permanentes y la geografía no se cambia, por lo que el diálogo es imperativo. A su vez, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se ofreció a mediar en el enfrentamiento. Silvia Calderón con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias. Bueno, hasta ahora hay algún interés ahí que no manejamos para que se haya tomado esta decisión. Porque, hasta ahora sabemos que fue Donald Trump, pero Qatar no es un aliado de Irán en la región, es más bien un aliado de Estados Unidos, como decía Laila Tajeldini ahí.
hay una base militar muy importante estadounidense en Qatar. Entonces, ¿a qué obedecería esta toma de decisión impulsada por Arabia Saudita? La excusa es que Qatar fomenta el terrorismo en Siria, pero Arabia Saudí hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Claro. Sí, no, es una acusación que cuando Arabia Saudí le dice a Trump en su visita que el problema era que Qatar estaba financiando a ISIS, Trump lo cree, cuando en realidad Arabia Saudí es el principal financiador de esta monarquía absoluta, es el principal financiador de ISIS. También lo hace Qatar. Pasa que están enojados porque Qatar también tiene vinculación con los hermanos musulmanes, y ahí empieza quizás una disputa al interior del sunismo. Lo que sí entendemos es que, dijimos antes, Arabia Saudí e Israel estaban enojados con Obama porque tuvo una posición muy blanda con respecto de Irán. Estos países quieren que Trump asuma, obviamente, una postura diferente y más dura y más agresiva. Lo que no termina de... Sabemos que Trump estuvo ahí hace un par de semanas. Lo que no termina de quedar claro es cómo entra en este juego el tema Qatar. Porque repetimos que Qatar no es un aliado de Irán. Si lo fuera, entenderíamos que hay un endurecimiento hacia Irán que comienza por Qatar. Pero esto no es así. Entonces hay alguna rencilla ahí interna entre los países de la península y Qatar que hasta el momento no está sobre la mesa en el análisis político. Vamos a seguir esperando, seguramente en las próximas horas habrá alguna definición más certera. Lo que sí es que es una noticia muy fuerte para la región. Sí, porque cambia un poquito el mapa geopolítico, en el sentido de, bueno, sobre todo la ubicación de Qatar, lo vemos, está completamente, si acercamos al mapa, vemos aquí está Qatar, tiene frontera con Arabia Saudí, con Bahrein, le han cerrado las fronteras terrestres, han cerrado los espacios aéreos con los cuales las comunicaciones de Qatar son bastante peligrosas, y aquí vemos que está el Golfo Pérsico, de este lado Irán. A menos que... Es un pequeño país de 2.700.000 habitantes respecto a los casi 30 que tiene Arabia Saudí. Es el principal productor de gas del mundo. A menos que Arabia Saudí entienda que Qatar también tiene diálogos, negociaciones, acuerdos con Irán que no están siendo claros. Pero hasta ahora, de lo que conocemos, Qatar siempre fue un aliado incondicional de Estados Unidos. Sí. Siempre. Al igual que las petromonarquías del Golfo que nombramos y que conformaban el Consejo de Cooperación, son países muy restrictivos en cuanto a su situación democrática, dominan los poderes del Estado. En el caso de Arabia Saudí, la monarquía es absolutista, domina los tres poderes del Estado, no permite otra religión que no sea la musulmana en su práctica, ni pública ni privada. Así que la situación, obviamente la información siempre es más difícil en países con esas restricciones específicas. Veamos qué dice José Levi desde la región para CNN. En esta medida, encabezada por Arabia Saudita, Egipto, otros países vecinos musulmanes suníes de la zona, lo que se intenta también es boicotear a este Emirato Árabe del Golfo. Por ejemplo, se pide a todos los ciudadanos cataríes que en 2 semanas regresen a su país, o sea, aquellos que se encuentran ahora en los países que participan en el boicot. También, por ejemplo, se van a ir prohibiendo los vuelos de estos países que llegan o que despegan también desde Qatar. Inclusive también se va a prohibir a que las líneas aéreas de Qatar puedan sobrevolar estos países, algo que puede dificultar enormemente la aviación civil para Qatar. También otro tema que preocupa, y esto ha llevado a importantes colas en los supermercados de Qatar, es que se puede llevar a un boicot en lo que es el suministro de alimentos, incluso de productos básicos. Todo esto está provocado, según dicen en los países que participan en este boicot, por lo que afirman, las actitudes de Qatar a favor de grupos terroristas, afirman, como Al-Qaeda, inclusive también ISIS, también por la actitud que tendría Qatar de intentar estar a favor en algunos momentos de Irán, pero
todo esto es rechazado vehementemente por Qatar, quienes afirman que no es cierto todo lo que se le acusa. Y junto a esto, eso sí, Qatar es la base de la televisión Al Jazeera, la cual es central en el Medio Oriente y muchas veces ha criticado a distintos regímenes árabes de la zona. Lo que sí es que Estados Unidos pide que las partes lleguen a algún tipo de entendimiento. Hay que tener en cuenta que Qatar es un aliado clave de Washington. De hecho, la principal base de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en el Medio Oriente está en Qatar. José Levi, CNN, en Jerusalén. Y frente a las costas de la República Islámica de Irán. Vamos a un análisis más, a ver si nos aportan elementos adicionales. Que la Casa Real saudí, y tampoco toda la Casa Real, tampoco todo el gobierno saudí, lleva ya mucho tiempo planificando lo que es ya un complot entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y un segundón, como sigue siendo de la política exterior saudí, el Reino de Bahrein, en contra del Estado de Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar era una de las pocas voces de las monarquías petroleras en el Golfo Pérsico que se atrevió a alzar una voz de oposición a la política exterior saudí, que albergaba activistas y líderes de Hamas, por ejemplo, en el exilio, pero una voz disidente al fin que no casa bien con los proyectos y los planes de Mohammed bin Salman, el vicepríncipe heredero del rey Salmán de Arabia Saudí, que tiene otros planes para sí, para el futuro de su país, y que en esta ocasión parece que se ha aliado con también el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, el verdadero arquitecto y artífice de este complot que ha acabado con la soberanía, con este ataque frontal a la soberanía qatarí. Podemos hablar del vínculo de bin Naif también, el verdadero príncipe heredero de la Casa Real Saudí, con el FBI o con la CIA, pero tener esos vínculos en materia de seguridad con Estados Unidos no es lo mismo que tener un buen vínculo con la Casa Blanca, con la administración recién estrenada de Trump, que es una administración, si se quiere, por ahora bastante débil, porque no logra despegar, no logra tomar vuelo. Ahora bien, lleva ya meses una campaña de difamación en contra de Qatar en los medios de prensa gráfica de Estados Unidos por parte, se entiende, de Emiratos Árabes Unidos, que quiere justamente sembrar sospechas y dudas en contra del Estado qatarí. Lo acusan de patrocinar, de albergar sobre todo a activistas de hermanos musulmanes, pero también de haber financiado a Daesh, y hay pruebas bastante contundentes, incluso varios informes elaborados en Estados Unidos de distintos think tanks que apuntarían a que el Estado qatarí como tal, Guillermo, no ha financiado a Daesh. Pero claro que hay individuos y sobre todo asociaciones de beneficencia y caridad islámicas que apoyan a estos grupos de ideología salafista. Pero eso también ocurre en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí. Lo que aquí está ocurriendo es que estos países, justamente es una ironía ahora, cuando se cumplen 50 años de la famosa Guerra de los 6 días de 1967, que se aliaron para poder hacer frente a la ocupación israelí de aquel momento, hoy están alineados con Israel para sacarse de encima a Qatar, a un Estado que sigue albergando a dirigentes de Hamas en el exilio. Con lo cual aquí hay una lucha intestina por el poder también en lo que es la península arábiga entre estas monarquías petroleras como es Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y un Estado chiquito como es Qatar. Bueno, la pregunta que yo me hago es, o en el viaje de Donald Trump, Trump presionó para que rompan con Qatar, o Arabia Saudita le convenció a Trump de que iban a tomar esta medida con Qatar, que es súper agresiva, ¿no? Es muy agresiva y evidentemente lo que muestra que es que en este Consejo de Cooperación de las Petromonarquías del Golfo, Arabia Saudí no acepta ningún tipo de disidencia ante sus políticas. Ya sea encabezando una coalición para atacar Yemen, ya sea en su política con Irán, ya sea en el deseo de un restablecimiento de un poder dentro de el mundo árabe que parecía que habían perdido con Obama y que está en la eterna disputa entre las dos vertientes del Islam, que es el sunismo y el chiismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño parate aquí, ¿con musiquita o sin musiquita? Como quiera. Como quiera usted. Usted manda, no quiero censurarlo.
No quiero que le diga algo y usted piense que lo... No me diga así porque nuestro camarógrafo Maduro me está molestando mucho con ese tema últimamente. Bueno, entonces pongamos musiquita, si le parece. Que decida el director. Haga lo que quiera, director. A usted más bien no lo censuramos y tome las decisiones pertinentes. Bueno, una banda que de hace unos 30, 40 años atrás, X-Men. El Nuevo Mundo, The New World. Vamos a escuchar un poquito de musiquita ¿Habrá vieja. un nuevo mundo en algún rato? Ah, habrá... Él lo tiene que construir Maduro en Marte, ya lo... Por favor, sí, porque este mundo se va al tacho. Dale. Seguimos en Aviala, no estamos solos. No sabemos con quién estamos, pero solo no estamos. Por el momento acá estamos con nuestro camarógrafo Maduro, que me produce más inseguridad e incertidumbre que otra cosa, ¿no? Para que sepa, Maduro, no haga movimientos desestabilizadores, por favor, como la derecha mediática. Vamos a seguir con la información del mundo y nos vamos a Europa, a la Gran Bretaña, donde un atentado terrorista, otra vez otro atentado, todos los días hay un atentado nuevo, sacudió a Londres. Nota número 6, por favor, Mr. Principal, vamos ahí. Fue el cerebro del atentado del puente de Londres y, según han confirmado las autoridades británicas, trabajó hasta el año pasado en la estación de metro de Westminster. La información ha causado gran inquietud en la opinión pública porque tuvo acceso a los túneles que pasan bajo el Parlamento británico. También en el gobierno británico, la primera ministra Theresa May ha dicho que estudiará darle más poderes a las fuerzas de seguridad y penas más duras para todos los delitos que tengan que ver con el terrorismo. En el atentado también participó Youssef Zagba, el último terrorista identificado. Su padre es marroquí y su madre una italiana convertida al Islam. Según algunos medios, fue detenido en el aeropuerto de Bolonia el año pasado cuando intentaba viajar a Siria. En su móvil se encontraron imágenes con decapitaciones del Daesh y las autoridades italianas alertaron a las británicas. Y este es Rashid Redouane, el tercer atacante. Marroquí y chef pastelero, estaba casado con una escocesa y había vivido en Irlanda. A diferencia del resto, no había sido vigilado por los servicios secretos. Bueno, estos nuevos tipos de atentados que observamos, en este caso, se utilizaron, primero atropellaron a personas con vehículos, luego de hacerlo salieron con cuchillos a apuñalar a cuantas personas encontraran en el camino. Hubo muchos ciudadanos que se enfrentaron a ellos y luego fueron abatidos los tres por la policía. Bueno, también hoy hubo un atentado de características similares, pero no con consecuencias tan altas como los 7 muertos de Londres. Ocurrió en Notre Dame, en la famosa catedral en París, donde un hombre, diciendo esto lo hago por Siria, atacó a martillazos a un policía y luego fue reducido por los mismos. Y en Melbourne, Australia, también hubo un atentado de similares características. Había una serie de unos fanáticos religiosos que salían a atacar con cuchillos, ¿no? Yo veía y decía, pero esto está loco, la serie, ¿no? Esto va a pasar alguna vez, me preguntaba, y ahora estamos viendo que eso pasa, porque no recuerdo otros atentados así. Y ha pasado de los atentados con coches bombas, sí, con kamikazes o atacantes suicidas, y se han pasado atentados con camiones, con autos. Es decir, me parece que cada vez la idea es personajes con mayor daño posible, pero que también sean más difíciles de detectar, porque digamos, como pasa en Estados Unidos constantemente con tipos que portan armas, ¿no? En Orlando hace 2 días hubo también un hombre que tenía un problema en una empresa, mató a 5 personas y se suicidó. Es decir, parece que este tipo de atentados en los cuales utilizan cuchillos, utilizan un vehículo, es más difícil de prevenir y de contrarrestar. Bueno, necesitamos una especie de psiquiatra y psicólogo global.
nos empastillen a todos, para estar más tranquilos, ¿no? Digo, va un tipo o tres, pasan con un camión por encima. Hace 1 año y medio empezaron los atentados con los camiones. Sí, comenzaron en Europa. Sí, ahora pasan específicamente en Francia, ¿no? Más atentados también en aeropuertos. Pero ahora, porque uno salió del camión con un arma de fuego también. Pero ahora van con el camión y salen con cuchillos a apuñalar a la gente. Como cada vez, a ver cuál va a ser la próxima. Ya seguro que alguien mostrará algún programa, y no sé si no se inspiran en los programas de la televisión también para desarrollar nuevas estrategias terroristas. Bien. Difícil saberlo. Autoridades políticas en Londres, vamos a verlas, AFP. La campaña electoral se reanudó en el Reino Unido tras el atentado del sábado, con una agria polémica entre el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, y la primera ministra, la conservadora Theresa May. La causa, los recortes policiales que ha sufrido el país en los últimos años. Corbyn pidió la dimisión de May por haber eliminado cerca de 19.000 plazas de policía durante su etapa como ministra del Interior entre 2010 y 2016. En respuesta, la jefa de gobierno subrayó que el presupuesto policial está protegido desde 2015 y que los recursos con los que cuentan los servicios de seguridad son adecuados para hacer frente a la amenaza terrorista. El país, que el jueves celebra elecciones generales, mantiene su nivel de alerta en severo, que corresponde a una alta probabilidad de que se produzca un nuevo ataque. En los últimos días, los sondeos han estrechado la brecha con el Partido Laborista, cuyo líder ha insistido en que el Reino Unido se enfrenta a un problema de seguridad por el recorte de policías. Sus comentarios se produjeron después de que un antiguo asesor del ex primer ministro David Cameron responsabilizara a May de fallos de seguridad en relación a los 3 atentados que ha sufrido en menos de 3 meses del Reino Unido, y que pidiera su dimisión. Estos posibles fallos van eclipsando las posibilidades de un triunfo de May, que antes se daba por seguro. En general uno supone, como los atentados en Francia, que el objetivo es obviamente generar una crispación, generar un choque y la potencialización de sentimientos islamofóbicos o racistas. Y lo cierto es que en este caso, Theresa May, como responsable de ministra de Interior durante 6 años antes de convertirse en primera ministra, hizo recortes muy fuertes en la policía. Entonces, la ventaja que tenía de 20 puntos antes de los 3 atentados que sufrió Londres en los últimos 3 meses, le han puesto un margen muy estrecho con Jeremy Corbyn, que es candidato laborista, progresista, incluso repudiado por el ala más conservadora del Partido Laborista. Ya vamos a seguir en Inglaterra, pero yo sobre estos temas le hago una pregunta. Porque hoy estaba viendo a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Mandamos un abrazo de paso a la gente que nos sigue en Río Gallegos. Escríbanos si nos ven por allá, por el sur de Argentina, en nuestras redes sociales o desde donde quieran. Para reportar audiencia estamos en las redes sociales con el nombre Ojo con los Medios, en Twitter o en Facebook, o en YouTube también, nuestro canal, en el que pueden verse el programa en cualquier rato, como se tiene que hacer ahora. Pero bueno, puede haber un atentado así en América Latina, porque Patricia Bullrich decía que estaba preocupada por el terrorismo. Argentina tuvo, en la década del 90, 2 atentados terroristas que tienen origen en los conflictos de Oriente Medio, que fueron la Embajada y la AMIA, una mutual judía en Buenos Aires. ¿Puede en América Latina haber? Porque nosotros estamos exentos de esto, que nos ven un camino. Imagínese que usted sale por acá, por el Prado. Bien, mejor que no llamo a Vivo Giles, ¿no? Y yo creo que por el momento pareciera que no. Esos atentados que usted recuerda del 92 y 94 en Argentina también tuvieron que ver con un cambio en la política exterior del gobierno de Carlos Menem, de alineamiento sistemático con las políticas de Estados Unidos, e incluso Argentina salió de su posición habitual de neutralidad y apoyó a Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo. Pero ¿por qué pasa? Entonces le cambio el eje. ¿Por qué pasa esto en Europa? Porque pasa en muchos países europeos. Porque sale un tipo con un camión y va a un mercado y lo pasa por encima. Sí, porque Europa ha apoyado, los países de la OTAN, Europa han apoyado las coaliciones de porque Estados estos Unidos ciudadanos interpretan que hay una agresión al Medio Oriente. Bueno, primero que Francia e Inglaterra fueron los 2 países
colonizadores no solo de África, sino se dividieron prácticamente en mitades el Oriente Medio. Eso es algo, y es muy reciente, que no se olvida. Y además han participado en coaliciones en Irak, en Libia, en Siria, entonces... Pero nosotros fuimos colonizados por los españoles y no hay un ecuatoriano que en Madrid agarre un camión y pase por encima. Bueno. Estoy un abogado del diablo, ¿no? Pero no, para que la gente entienda, no, para que la gente entienda. Pero es muy distinto, porque la colonización, digamos, la colonización española terminó hace muchísimo tiempo en América Latina. La colonización europea en África y en Asia es muy reciente, pero muy reciente. Y todavía hay conflictos armados en el Medio Oriente que no, obviamente... de hecho, mencionábamos a Qatar. Qatar se independiza del Reino Unido en 1971. Estamos hablando de... Y una cosa más, los ciudadanos que... Por otra parte, América Latina y España tienen un vínculo de otra característica. Está lleno de ciudadanos españoles que se han exiliado durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, italianos, polacos, y podemos nombrar infinidad de nacionalidades europeas. Le sumo un elemento más para aclarar estas cosas. Los ciudadanos que agarran el camión y se van a pasar por encima del mercado, ¿de dónde son en general? ¿Son de Siria? No, en este caso hay, en general la mayoría son ciudadanos europeos que pueden tener orígenes, en el caso de ser sirios, algunos son pakistaníes, otros son... No, porque se hablaba mucho de jóvenes desencantados. Pero en general la mayoría son europeos. La mayoría que son nacieron europeos. ahí, sí, sí. Con orígenes obviamente sí, la mayoría... Que se sienten excluidos del sistema, sí. Que están indignados por la actuación de las fuerzas militares de estos países europeos en el Medio Oriente y que terminan conformando parte de estas células del Estado Islámico. Y que en algún momento se radicalizan. Uno de ellos, incluso en el barrio en Pakistán del cual era originario, estaban muy enojados por lo que hizo, y en el barrio en Londres hablaron de que en el último tiempo había cambiado un poco sus posiciones políticas y se había radicalizado. Bueno, entre medio de todo esto, el domingo hay elecciones en Gran Bretaña. Vamos a ver un reporte de la AFP, por favor. Como otros jóvenes británicos, Darren, de 29 años, está preocupado por la decisión de su país de salir de la Unión Europea. El londinense normalmente vota por los conservadores, pero en esta elección está pensando en otro partido. No estaba seguro por quién votar en mi área que respalde quedarse, y cuando busqué en internet encontré un sitio web que básicamente te ayuda a decidir a quién deberías votar si crees que permanecer es una buena opción, y me sugirió votar por el liberal demócrata en este área. Darren no es el único desorientado sobre las elecciones, las terceras en los últimos 3 años. Varios sitios web ayudan a los votantes indecisos a hacer una elección táctica para la votación del 8 de junio. El objetivo, impedir que la primera ministra Theresa May tenga total libertad en las inminentes negociaciones del Brexit. El sitio permite ingresar una ubicación o un código postal o seleccionar una circunscripción, y para esa circunscripción encontraremos quién es el mejor para vencer al Partido Conservador. La página de David recibe más de 1,5 millones de visitantes desde que la creó. Y esos son los votantes que el Partido Liberal Demócrata quiere seducir. La lucha contra el Brexit está en el corazón de la campaña del partido centrista, y están apostando a un segundo referéndum sobre el tema. Si no te gusta el acuerdo, deberías tener la opción para permanecer en la Unión Europea. Es un llamado al 48% que votó por seguir, pero algunos dicen que la táctica no funciona. El liberal demócrata ha tratado de retratar la elección como una sobre la reanudación del debate del Brexit, pero no están logrando ningún avance con eso. Creo que el impacto potencial del voto táctico es exagerado, y es algo de lo que podemos hablar, pero muy rara vez lo vemos. Una encuesta sugiere que 1/3 de los votantes de Reino Unido votarán tácticamente por un Brexit más moderado, una estadística con la que la oposición cuenta con impaciencia. Bueno, ojo que acá pasó algo ahí medio desapercibido en la nota, que para mí es algo muy novedoso en la región, en la nuestra, y que puede marcar el futuro de estrategias político-electorales. Un sitio de internet donde vos entrás y te dice
te orienta a quién tenés que votar. De acuerdo a cuáles son tus posiciones políticas, ¿no? En este caso era un joven que siempre votaba al Partido Conservador, pero que la salida de la Unión Europea, es decir, el Brexit, no estaba de acuerdo. Entonces, claro, eso le dijo, entonces, si vos estás en contra de eso, te conviene votar a los liberales demócratas. Me gustaría saber quién está detrás de ese sitio, porque imagínese que nosotros hacemos un sitio así, disimulado con algo medio neutral, o que del otro lado lo haga Página 7. Sí, en Argentina se hizo en la última elección presidencial. Digo que se puede direccionar a muchos ciudadanos con una trampa así. Sí, sí. Sí, habría que ver, también tienen que acceder, tener internet, digamos, tener posiciones políticas muy sólidas en muchísimos temas. En Argentina se hizo con los candidatos a presidente en el año 2016, y lo que ponían eran las posiciones políticas en una serie de temas. Y vos ponías cuál era tu posición política. Y de acuerdo a eso te terminaba diciendo, vocacional, este es tu candidato que más se acerca a tus convicciones políticas. Pero eso puede estar súper manipulado. Bien. No, porque es, por ejemplo, a ver, este candidato, ¿qué piensa sobre el fútbol? Sí, no, si el fútbol tiene que ser gratis o no. Sí, está bien, si está hecho con buenas intenciones está bien, pero en medio de las guerras electorales que estamos viviendo a través de las redes sociales, lo más lógico sería, en nuestro contexto, de esperar es que alguien lo haga con la intención de manipular a la gente. Pero lo que digo es que si uno, digamos, el candidato, a ver, ¿está a favor de, sí, yo entiendo. del fútbol gratis, sí o no? ¿Está a favor del aborto, sí o no? ¿A favor del matrimonio, las nacionalizaciones? De las nacionalizaciones, sí o no? Y es más, eso es como que es más difícil de falsear, digamos. Bueno, interesante el mundo de la tecnología. Reporta Hispan TV sobre el doble rasero que hay siempre con los atentados terroristas en Europa y su tratamiento mediático y los que se suceden de manera mucho más cotidiana en la región del Medio Oriente y Asia Central. Vamos ahí. The eyewitness that we had on before. Van, it's not so easy. Including evacuating hotels. This area, as we've been saying. Bueno, estaba viendo en nuestra pantalla el detalle sobre el informe. Terrible el tema terrorismo, porque es siempre hay un atentado nuevo, es impresionante. Antes era como más extraño, ¿no? Yo creo que si uno quiere hoy si uno quiere, hace un programa cotidiano sobre los atentados del día, lamentablemente. Y también puede hacer un informe cotidiano sobre las repercusiones de un atentado en Europa y sobre las repercusiones de un atentado en África, en Asia Central, en Medio Oriente, y va a ver que las diferencias son sustanciales, y también puede hacer un programa en el cual analiza
cómo responden las redes sociales a un atentado, por ejemplo, con en Kabul, con un camión cisterna, 150 muertos, y el de Londres, 3 perpetradores con autos y cuchillos, que tuvo 7 muertos, y lo puede sopesar y observar las diferencias de tratamiento mediático. Y por suerte lo traemos de nuevo a nuestra región, que estamos prácticamente, y tocamos madera, exentos de este flagelo. Porque yo te digo una cosa, si vivo en un país donde todos los días, en Estados Unidos, todos los días hay un tipo que va armado y me la pienso 2 veces antes de ir al supermercado. Y claro, porque además ahora el cambio sobre todo de las organizaciones que cometen actos terroristas es que en un momento cometían esos actos contra objetivos militares. Bueno, eso se ha terminado. Ahora, en prácticamente todos los conflictos bélicos, la principal víctima es la población civil. Claro. Y se lo hace con el objetivo de infundir el pánico, infundir el odio, infundir el miedo, y esto genera intolerancia, genera cercenamiento de derechos sociales. Porque el otro día etcétera. Atacaron el famoso recital de Ariana Grande, ¿no? En Manchester. Yo te digo una cosa, si vos vivís en Londres y va a tocar, no sé, U2, yo no sé si voy al recital. Porque no sé si no pasa una cosa así. Sí, si pasa todo el rato. Sí, aparte, bueno, en este caso de esta cantante, su público central son adolescentes. Entonces, ya vemos en ese caso se detonó un hombre dentro del recital, 22 muertos y cerca de unos 70 heridos, algunos de extrema gravedad. Es una crueldad. Es como muy demencial todo. Sí, Ni que hablar si te tocó nacer en Irak. Bueno. Y sos un joven de 18 años que no conoce... Yo creo que normalizaste eso, igual que vivir en la Franja de Gaza y estar cotidianamente acostumbrado al bloqueo económico, a las dificultades cotidianas. O un avión supersónico, sos un chico de 4 o 5 años y te criás con parte de la guerra psicológica, que es que venga un avión supersónico a muy baja altura, y eso genera una cuestión de un estrés traumático impresionante para los niños de la Franja de Gaza. Como que, bueno, no sé, encontremos un poco de armonía en algún lado, por favor. Un cortecito más y hacemos la última parte del Ojo de Hoy al regreso. Bueno, el último bloque vamos a hablar de Venezuela, donde la cosa también está muy lejos de la armonía, según lo que hemos reportado desde meses atrás. ¿Y quién aporta a que haya un poco de tranquilidad en Venezuela? Desde Estados Unidos y desde la OEA. Ayer lo decía Maduro y yo coincido plenamente, ¿no? Que Maduro, que es tan criticado, el hecho de que una marcha opositora haya incendiado a un ciudadano porque creía o porque era chavista que murió ayer, y Maduro decía, eso es culpa de Luis Almagro, porque está incitando el odio. Y sí, ¿cómo refutamos eso? Bueno, no sé, a lo mejor seguramente la gente de oposición lo refuta, ¿no? Pero a mí me parece como muy evidente. A propósito, reporta Marcos Salgado de Caracas, vamos. La oposición a Nicolás Maduro en Venezuela intentó concentrarse desde temprano en la mañana del lunes en la estratégica autopista Fajardo. Esta vez la Guardia Nacional se los impidió. Diputados opositores aseguraron que fueron golpeados por efectivos policiales. ¿Qué amenaza es para la sociedad que bajen 50 personas caminando? ¿Cómo se justifica ese tipo de acciones? No hay forma de justificarla. Sangre de hermanos y uno en las manos. Esto al final lo que nos tiene que llenar de fuerza, nos tiene que llenar de convicción. Esa violencia solamente determina que estamos haciendo lo correcto. Los enfrentamientos duraron varias horas y finalmente los manifestantes opositores no lograron ocupar la autopista. Hubo denuncias de agresiones policiales a equipos de prensa. Los dirigentes de oposición aseguraron que seguirán en la calle y volverán a ese mismo lugar del este de la ciudad capital. A la misma hora en el Palacio de Miraflores se realizaba este encuentro. Allí se reivindicó la labor de las fuerzas de seguridad. Nosotros todos los días tenemos que darle gracias a Dios y reconocer el trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana.
ellos han venido garantizando el que nosotros no tengamos que responder directamente. Porque toda la provocación de la derecha es para que haya un enfrentamiento entre venezolanos, lo que se llama una guerra civil. En el Palacio de Miraflores se repite una y otra vez que la constituyente es la única salida para la crisis política e institucional del país. Y aunque la oposición la repudia, aquí defienden la iniciativa del presidente Maduro. Logró salir de la trampa de la violencia, de la guerra y de la muerte. Y nos llevó al escenario del diálogo, de la paz y de la vida. Tomó la iniciativa política y tenemos que garantizar que esa iniciativa sea victoriosa. La elección de los más de 500 asambleístas de la constituyente será el 30 de julio. Hay más de 50.000 ciudadanos autopostulados y no faltan entre los candidatos varios referentes centrales del chavismo, como Diosdado Cabello y otros dirigentes. Tenemos un dilema: o este país se va a una guerra civil o este país alcanza la paz. Y en el medio de la paz, un nuevo sendero que conduzca y nos permita profundizar, seguir profundizando la revolución bolivariana. Ese es el trabajo y esa es la tarea que tenemos. Y es la tarea y es la función de la Asamblea Nacional Constituyente. Violencia en las calles, más de 60 muertos y un gobierno que no está dispuesto a dar marcha atrás con la instalación de una asamblea constituyente que podría incluso disolver otros poderes públicos como la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Las miradas están puestas en el mes de agosto, cuando se estima podría comenzar a sesionar este suprapoder constitucional. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, bastante crítico, decíamos fuera del aire, el reporte de Marcos Salgado. Es cierto, o hay que decir, que el tema de la constituyente generó muchas divisiones en la izquierda venezolana y regional, digamos, o global, si querés. Hay sectores que la justifican y la promueven, y hay otros sectores de izquierda que no están de acuerdo con llevar adelante este proceso. Básicamente, ¿cuál sería la justificación de ambas posturas? Muy cortito, ¿no? Bueno, la de, podríamos decir, del gobierno... Dentro de la izquierda, ¿no? Sí, La sí, oposición sí. se opone a todo. Sí, dentro del gobierno de Maduro es que esta es la única solución, no hay otra para resolver la situación de violencia en el país, que es refundarlo mediante una asamblea constituyente. Y los sectores, por ejemplo, que veíamos desde España, algún grupo como el CEPS, que acompañó las reformas constitucionales de América Latina, la de Bolivia también, la de Venezuela, la de Ecuador. Incluso la de Colombia en el 91. Y ellos asumieron una posición crítica con respecto a este llamado constituyente. Sí, ellos, igual que sectores del chavismo crítico en Venezuela, dijeron que primero que la Asamblea Constituyente, para convocarse, primero necesita un referéndum popular, es decir, que el pueblo quiera eso, y segundo, que no se justificaba una reforma de la Constitución de Chávez porque es una Constitución de avanzada y que ante la posibilidad de que esa elección la pierda el chavismo, si es que la oposición se presenta, cosa que al parecer hasta ahora no tenemos información de que sea así, sería un retroceso. O sea que a la elección de los constituyentes solo van a ir candidatos cercanos al chavismo, digamos. Porque ahí entonces la oposición va a decir esto no tiene... Porque la oposición se opone abiertamente a la constituyente, dice que no va, que tiene que haber un revocatorio o elecciones anticipadas, que la constituyente es un atajo que no acepta y que está en contra. Lo planteó Julio Borges incluso en su gira que está haciendo hizo por Estados Unidos y por Europa. Si no se presenta, yo creo que es una forma de quitarle legitimidad, porque solo ganarían candidatos Pero hasta ahora no está claro si se presentan o no. Hasta ahora no está claro. Lo que sí empezó a través del Consejo Nacional Electoral la inscripción de candidatos a estos 540 delegados que tratarán esta nueva Asamblea Constituyente. Bueno, entiendo que si no se presentan, entonces la Asamblea Constituyente no va a tener ninguna legitimidad. Bueno, recordemos que también en una elección legislativa, ¿se acuerda que pasó también? Pero es diferente. Porque
en una elección legislativa la oposición dijo, acá nos roban todas las elecciones y no nos presentamos. No confiamos en el regulador electoral, Consejo Nacional Electoral. Quedó durante un periodo toda la asamblea completa a manos del chavismo. Después se dieron cuenta que eso no les servía. Nada, claro. Pero ahora el escenario es otro, porque lo que hay que hacer es una nueva constitución, digamos. Sí, el escenario es otro y es más complejo porque efectivamente si no hay una disputa con la oposición, ¿qué debatirá una asamblea de 540 delegados? No, aparte se van a juntar los chavistas, van a hacer una nueva constitución y la oposición, que obviamente está en un lugar de mayoría en este momento, según la última elección, o por lo menos de empate si querés. No. Si no aparece va a decir, esta constitución votada solo por los chavistas no sirve para nada, no la reconocemos y ahí seguimos en la misma. Sí, y además el 30 de julio elección para este poder constituyente y a fin de año para gobernadores y alcaldes. Bueno, vamos a una nota más, saldo de la violencia política, Russia Today, dale. Este lunes hemos estado en los actos funerarios de Orlando Figuera Esparragosa. Se trata del mismo joven que fue golpeado, apuñalado y quemado vivo por opositores en medio de las llamadas guarimbas. El ataque contra Orlando se produjo el sábado 20 de mayo en una zona pudiente conocida como Altamira. Varias personas encapuchadas lo lincharon y por 15 días estuvo en un hospital del estado. Quiero presentarles un extracto de un video que fue grabado por el propio ministro de Comunicación venezolano. Él habló con los padres de este joven minutos antes de que falleciera en la madrugada del domingo. Yo tuve una conversación con un doctor aquí y el doctor me dice que estos fueron muchachos que son de la calle, o sea que lo que están encapuchados que son muchachos que son de la calle porque son indigentes, que a lo mejor se meten en esa marcha a buscar dinero, a buscar comida, ¿verdad? Y entonces hacen cosas que no deberían. Entonces yo mi pregunta fue al doctor, mi pregunta fue, si es así, ¿por qué Julio Borges lo permite y Enrique Capriles lo permiten? La madre de Orlando también contó al ministro Villegas que fue despedida de su trabajo por la familia con la cual trabajaba como doméstica. Esto fue después de que fueran publicadas en medios del Estado venezolano las denuncias de ella sobre el ataque contra su hijo. El tío del joven, José Esparragosa, también habló este lunes con la prensa, pidió a la oposición el cese de la violencia y también dijo que esperaba de ellos al menos una disculpa. En su momento yo esperé, si ellos no tenían grado de culpabilidad, yo esperaba que llegara Capriles Radosky, yo esperaba que llegara Julio Borges, cualquiera de ellos nos acercara a nosotros y nos dijera, hey, discúlpenos. El gobierno se encargó de todos los gastos funerarios de esta familia, aunque algunos de ellos tuvieron problemas para llegar al sepelio debido al nuevo plantón que convocó la oposición para este lunes. La madre, en medio del llanto y la tristeza, se preguntaba por qué justo su hijo había sufrido tanta maldad. Bueno, qué triste la situación a la que han llevado a Venezuela. Vimos el mismo Aristóbulo Istúriz, que es uno de los dirigentes históricos, decir que o se pacificaban con la asamblea o iban a una guerra civil. Ya que fuerte declaración. Claro, que se admita por parte de autoridades que la cosa está en esos términos, es realmente preocupante, angustiante para uno que también vivió allá y quiere tanto a Venezuela. Bueno, ¿seguimos mañana? Nos vemos mañana. Un abrazo a todos, hasta la próxima.